Gracias a Dios, continuamos con nuestro estudio bíblico de la epístola de Pablo a los romanos. Hoy vamos a iniciar el capítulo 9 y este capítulo 9 va a empezar con una pregunta, la cual estaremos tratando de contestar, buscando exactamente de cómo Pablo expresa, se manifiesta a través de este capítulo. La pregunta en Romanos 9 es: ¿Dios ha rechazado a Israel? Porque ahí también nosotros vamos a ver cómo el corazón de Pablo está por Israel, mencionando exactamente la tristeza y el dolor que Pablo sentía por el pueblo de Israel, por su comportamiento, por el rechazo que experimentaron y no aceptaron al Mesías como su Salvador. Entonces, ¿qué es lo que nosotros podemos ver aquí? El capítulo 9 trae un pequeño cambio de enfoque al libro de Romanos. ¿Y a qué se refiere esto? Si nosotros recordamos de cómo estuvo el estudio bíblico desde el capítulo 1 hasta el capítulo 8, ¿no es cierto? Vamos a ver aquí un cambio radical. En Romanos decía, capítulo 1 al 8, Pablo nos convenció sobre la necesidad del hombre y la gloriosa provisión de Dios en Cristo Jesús a través del Espíritu Santo. ¿Qué significa todo esto? Si nosotros estamos recordando exactamente estos capítulos, se menciona allí cómo en realidad el amor de Dios se manifiesta. Pero ahora, a partir de este capítulo 9 hasta el capítulo 11, Pablo trata con el problema asociado con la condición de Israel, haciendo las siguientes preguntas. ¿Qué significa para Israel que no haya visto al Mesías? Escuche esto bien, por favor. Voy a repetir la pregunta. ¿Qué significa para Israel que no haya visto al Mesías? La otra pregunta. ¿Qué dice esto acerca de Dios? Tercera pregunta. ¿Qué dice de Israel? Y esta última pregunta. ¿Qué dice acerca de nuestra posición actual en Dios? Aquí nosotros vamos a ver entonces en estos capítulos del 9 al 11 la posición que tuvo Israel en ese entonces y no aceptó al Mesías como su Salvador. Pero en la actualidad, ¿cómo realmente nosotros estamos viviendo? ¿Cómo nosotros, o en una forma general, la humanidad, cómo ha reaccionado? ¿Cuál es la posición actual en Dios? ¿Cómo reacciona y si realmente acepta, rechaza, es un pueblo rebelde? Bueno, pues aquí vamos a ver. En este capítulo 9 trae un pequeño cambio de enfoque, decía, al libro de Romanos. ¿En qué sentido? En el sentido de que la pregunta va algo así también aquí. ¿Cómo puedo estar seguro en el amor de Dios y en la salvación para mí, cuando parece que Israel una vez fue salvada y amada, pero ahora parece ser rechazada y maldecida? ¿Por qué? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Es una contradicción? De ninguna manera. La otra pregunta, ¿Dios también me rechazará y me maldecirá también algún día? Es como que si a su pueblo, que le salvó de la esclavitud, le llevó por el desierto, le dio de comer y de beber y no le faltó nada, y de pronto hoy es una nación rechazada. Ahora, ¿qué es lo que dice aquí en un comentario de Morris?
para nosotros ir aclarando y poder ir contestando todas estas preguntas. ¿Qué dice Morris? En su comentario, si Dios no puede traer a su pueblo antiguo a la salvación, ¿cómo saben los cristianos que pueden salvarlos? Pablo no está procediendo aquí un tema nuevo o no relacionado de ninguna manera. Estos 3 capítulos son parte de la forma en que él pone en claro cómo Dios, de hecho, salva a las personas. Aquí nosotros nos podemos dar cuenta, aquí nos vamos en el desarrollo de estos 3 capítulos, vamos a ver la misericordia de Dios, de la forma como a pesar de rechazar, a pesar de no aceptar a Cristo o al Mesías como su Salvador, aquí está justamente la gran misericordia de Dios. Ahora, dicho esto, ¿qué es lo que nosotros tenemos? En los versículos 1 y 2 de este capítulo 9, se manifiesta, recuerde, la tristeza de Pablo. Aquí muestra él su dolor por Israel. ¿Qué dice la palabra de Dios en estos 2 versículos? Verdad digo en Cristo, dice Pablo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo, que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón. Mire cómo él está describiéndose, cómo él está indicando su situación y sus sentimientos. Pero es esta frase: tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón. Si nosotros recordamos Romanos 8, Pablo nos dejó en la cima de la gloria. Recuerde cómo terminaba este capítulo, asegurándonos que nada nos puede separar del amor de Dios, el cual está en Cristo Jesús, nuestro Señor. Mire entonces, ¿qué es lo que sucede? Y por eso decía, aparentemente una contradicción, o por qué la reacción, por qué el cambio repentino entre el capítulo 8 y el capítulo 9. Entonces, ¿por qué Pablo se ha vuelto tan sombrío en su tono? ¿Por qué declara de esa manera? ¿Qué le está pasando allí? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Esta tristeza y continuo dolor que se menciona, Pablo siente esto porque considera a un pueblo que parece estar separado del amor de Dios. Israel es incrédulo, el cual rechazó al Mesías de Dios. Entonces, allí está el problema. El momento en que tanto Pablo como muchas otras personas sentían el amor de Dios, entonces ellos declaraban y decían, ¿quién o qué nos puede separar del amor de Dios, el cual está en Cristo Jesús, nuestro Señor? Nada. Pero de aquellos que no sentían el amor de Dios, es porque había la incredulidad y sobre todo el rechazo al Mesías de Dios, como hasta en la actualidad lo tenemos. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Sí, nosotros allí vemos, dice, verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo. Entonces, ¿qué es lo que él quería manifestar? No, no es que me estoy inventando, no es que quiero impresionar, no, para nada. Lo único que yo estoy declarando es ese sentimiento profundo en mi corazón, con el dolor, la tristeza de que el pueblo de Israel rechace a su Salvador. Pablo utiliza toda afirmación posible para declarar su gran tristeza por Israel. Esto es algo que realmente le molestaba y estaba en su corazón. Aquí nosotros vamos a continuar viendo ahora los versículos del 3 al 5, en donde se menciona la fuente
de la tristeza de Pablo. ¿Por qué se produce todo esto? ¿Qué es lo que dice la palabra de Dios en estos versículos? Versículo 3. Porque desearía yo mismo ser anatema, separado de Cristo, por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne. Mire, él estaba hablando precisamente hasta de su familia. Versículo 4. Que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas, de quienes son los patriarcas y de los cuales, según la carne, vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Entonces, ¿qué está declarando allí? Mire, ese pueblo en donde definitivamente estaba tan inmerso en la bondad, en lo que Dios hizo o lo que estaba haciendo a través de su pueblo. Pero este pueblo era un pueblo extremadamente rebelde. Y dice aquí, porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo por amor de mis hermanos. Esto implica que definitivamente el sentimiento de Pablo era tan profundo que esta es una declaración dramática del gran amor y tristeza de Pablo por sus hermanos, porque ellos estaban rechazando. Pablo dice que él mismo está dispuesto a ser separado de Jesús, si eso de alguna manera pudiera lograr la salvación de Israel. Él sacrificaría todo con el deseo profundo de ver a sus hermanos, de ver a el pueblo de Israel salvo, aceptando a Cristo como su Salvador. No debemos pensar que Pablo simplemente usa una metáfora dramática aquí. No, porque probablemente muchos pensarían, lo único que Pablo quiso es impresionar a toda la gente. No. Las solemnes seguridades que él dio en este capítulo, versículo 1, nos recuerdan que él está siendo completamente sincero. Y ahí lo declara. No está fingiendo, no está tratando de impresionar. Él es lo que siente realmente por su pueblo, por el pueblo de Israel. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo aquí en estos versículos? Según un comentario de Spurgeon, aquí lo vamos a ver muy claramente y dice, esta gran pasión por las almas le dio perspectiva a Pablo, ¿sí? Era una pasión que tal vez ni él mismo podía entender, pero él sentía. Las cosas menores no le molestaban porque estaban preocupado por algo más grande, las almas de los hombres. Obtén amor por las almas de los hombres, entonces no estarás quejándote por un perro muerto, un gato enfermo o sobre los problemas de una familia y de las pequeñas perturbaciones que Juan y María pueden hacer por pláticas sin sentido. Serás liberado de las mezquinas preocupaciones y se diría, no necesito describirlas más a fondo. Si estás preocupado por las almas de los hombres, ¿qué dice Spurgeon? Llena tu alma de gran dolor y tus pequeños dolores serán echados fuera. Mire qué interesante como aquí nosotros nos podemos dar cuenta en esta expresión, en esta forma como manifiesta Spurgeon. Es algo muy parecido o trata de describir el sentimiento de Pablo por los israelitas, como nosotros hoy debemos sentir por todas esas almas que aún no conocen a Cristo. Debe ser nuestra prioridad para que puedan sentir y puedan recibir a Cristo como
su Salvador. Hasta aquí llegamos con nuestro estudio bíblico. Continuaremos la próxima semana.